Bueno, seguiremos este módulo con el segundo tema, llamado Impacto en la investigación. Será dado por el doctor Hugo Laparra Escareño, angiólogo y cirujano vascular egresado de este instituto. Ok, reiterando los agradecimientos por su presencia en el simposio. Ya a estas horas de evolución del simposio, pues habrán dado una idea importante de lo que incluye la angiología. Tanto patologías arteriales, venosas, linfáticas, accesos vasculares, catéteres, es algo muy extenso y apasionante. No solamente las anginas, como decía una paciente mía que veíamos los angiólogos, es algo muy extenso y solamente la clínica. Si nos vamos ahora a la parte de investigación, todavía es más extenso y más interesante. Habitualmente, pues nosotros somos cirujanos, lo que nos gusta es estar en quirófano, operar los casos más difíciles, de más alto riesgo, pero la investigación en cirugía vascular es extremadamente importante. ¿Y esto por qué? Porque finalmente todo se deriva de la parte celular y molecular. Tanto las patologías arteriales, venosas, linfáticas, todo se origina, como decía el doctor Rodríguez, en el endotelio. ¿Okay? Y de la forma de un preámbulo, yo en mi residencia de cirugía vascular tuve la oportunidad de realizar la maestría en ciencias médicas, donde pues me involucré mucho en los procesos tanto moleculares como bioquímicos de la fisiopatología de la pared vascular. Y se los quise ejemplificar muy breve en la biología de la pared vascular, tanto en aterosclerosis como en hiperplasia intimal, que también ya se mencionó, y en estudios epidemiológicos, que en esto también ustedes pueden investigar muchísimo, tanto de aorta, accesos, patología venosa, etcétera. De la biología de la pared vascular, los vasos sanguíneos pues habitualmente tienen un flujo laminar, pero cuando se ven expuestos por diversas razones a flujo turbulento, y esto unado el trauma tisular de algunas intervenciones, pues finalmente el endotelio reacciona secretando factores de crecimiento o algunas otras moléculas que finalmente van haciendo que se genere una migración patológica de las células musculares lisas que habitualmente están en la capa media hacia el espacio subendotelial, y esto obviamente generando estenosis del vaso sanguíneo y esto predisponiendo a la trombosis, y esa es la principal causa de complicaciones tanto en la parte arterial como en la venosa. De forma global, si tenemos aquí una placa de calcio, esto a nivel molecular tiene muchas alteraciones. Aquí el ejemplo clásico, por ejemplo, al tener una estenosis en una arteria, si nosotros la tratamos de solucionar colocando un balón y un stent, esto no es un procedimiento inocuo. Finalmente, esto genera más reacción inflamatoria. Por ejemplo, aquí en esta fotografía, donde está el stent, pero después de la colocación sigue creciendo hacia adentro, más endotelio, más células musculares, y esto obviamente haciendo el pronóstico peor. De esto han surgido algunas ideas de investigación, por ejemplo, los stents, que ya no son análogos, sino más bien tienen medicamento en sus celdillas, esto para generar procesos antiproliferativos y disminuir esa parte de estenosis. Aquí, por ejemplo, en el servicio, nuestro compañero Rodrigo Lozano, pues está probando algunos fármacos antiagregantes en las venas, que teóricamente tienen todavía más respuesta inflamatoria por estrés oxidante, y él, por ejemplo, está probando paclitaxel. Otro ejemplo es la hiperplasia intimal, que es una patología que nosotros como angiólogos pues luchamos todos los días. ¿Por qué? Porque es la principal causa de complicaciones de todas las cirugías que hacemos. Es la principal causa de trombosis, de puentes con injerto, de falla, de fístulas para hemodiálisis, restenosis carotídea, algunos procedimientos endovasculares genera restenosis, y aunque el trasplante también tiene una causa autoinmune, pues también es una de las principales causas. Aquí, por ejemplo, yo en mis estudios de maestría desarrollé una técnica para generar hiperplasia intimal en el endotelio venoso, y esto obviamente pues con todo el apoyo del Departamento de Cirugía de la UNAM, con el doctor Villalobos, desarrollamos en conejos esta angioplastia venosa que finalmente permitió desarrollar un modelo biológico para estudiar ahí algunos efectos que nosotros decidimos. Por ejemplo, nosotros probamos fármacos antiagregantes plaquetarios. Aquí, por ejemplo, esta foto de su derecha es un vaso con toda la hiperplasia que generamos a los 7 días, y ese es un vaso normal. ¿Okay? Nosotros probamos cilostazol, que lo mencionó Roberto hace rato, para claudicación, pero en el endotelio venoso, y encontramos algunos hallazgos muy interesantes. Por ejemplo, que comparado con el control y el normal, cilostazol redució de forma muy significativa la hiperplasia intimal. Por esto solamente es un ejemplo. Finalmente, esta pirámide
nos da el panorama más general. Durante muchos años la cirugía tradicional abierta pues ha sido el estándar de oro, seguramente lo seguirá siendo. Han surgido algunas técnicas menos invasivas, ejemplo de esto, pues la laparoscopía o en nuestra área, la cirugía endovascular. Pero el tercer escalón es la farmacoterapia, alguna maniobra que pueda mejorar el pronóstico y reducir la tasa de complicaciones. Y la punta de la pirámide, que es aquí donde yo estoy haciendo mis estudios de doctorado, es si alguna manipulación genética también pudiera reducir esa hiperplasia intimal y mejorar el pronóstico en los pacientes. Ahora, no todo es molecular al 100%, también se pueden hacer estudios epidemiológicos de patología venosa, accesos arteriales, y aquí les pongo un ejemplo de una campaña que surgió aquí en el instituto para detección oportuna de aneurismas de aorta abdominal, en donde se hacen campañas masivas para detección oportuna, como ya les platicaba en la plática previa, de detección de estos pacientes. Todo esto, el realizar la maestría en investigación, me ha permitido tener la oportunidad, por ejemplo, de estar en la Universidad de Yale con el doctor Alan Dardick y su equipo de cirujanos vasculares. Todos son cirujanos vasculares que estudian el endotelio venoso y de eso se dedican durante su doctorado durante 4 años. Y realizamos un bioreactor para probar fuerzas tanto tensionales como de estrés de cizallamiento. Estas son algunas de las fotos y lo desarrollamos utilizando un modelo de fístula arteriovenosa en ratones, donde podemos aquí hacer la fístula, hacer los cálculos de la permeabilidad del vaso, los espectros, y esto finalmente también es un muy buen modelo que nosotros ahora estamos reproduciendo para hacer algunas investigaciones en cuanto a manipulación genética y microarreglos. Y bueno, estas son las perspectivas futuras que tenemos, sobre todo enfocados en el doctorado. Este es mi protocolo, que es el efecto de la inhibición de la agregación plaquetaria en la regulación de Mirnas, y esto asociado a hiperplasia intimal venosa en fístulas arteriovenosas. Y esto, bueno, implica mucho trabajo, implica una pregunta de investigación concreta, objetivos muy claros y obviamente todo el apoyo de tutores de investigación. Siempre es importante contar con el apoyo de ellos. Aquí aprovecho para hacer un agradecimiento al doctor Villalobos. Gracias por su asistencia. Él me ha apoyado desde los estudios de pregrado. Llevamos trabajando casi 10 años. Y obviamente a mis maestros, al doctor Hinojosa de la Garza, a todo el equipo de residentes, que sin ellos no hubiera sido posible, Adrián y René, sobre todo el año pasado. Y gracias por su atención.